Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie cuyo objetivo es conocer a otros dioses que sirvieron de modelo para crear al personaje llamado Jesús el Galileo. El Cristo de la Biblia cristiana no posee evidencias concretas de su existencia histórica. Es apenas una figura mitológica construida con la imagen de antiguos dioses pertenecientes a diversas tradiciones religiosas. La supuesta historia de Jesús el Galileo presentada en los Evangelios es semejante a los mitos de culturas antiguas, confirmando que no es una figura histórica, sino una amalgama de diversos relatos y atributos de dioses anteriores, como quedó demostrado en la última serie de estudios, en que Jesús representa todo lo que el judaísmo posee, absolutamente todo. La idea de Jesús como una figura mitológica, sobre todo literaria, es conocida como la teoría del mito de Cristo, que el Galileo no es una figura histórica real, sino una combinación de elementos míticos e históricos. En la mitología hebrea, los sacerdotes judaítas le transfirieron al dios Yahvé los atributos de las diosas y dioses cananeos, para crear la figura de un dios con poderes insuperables. Así también en la mitología cristiana, al personaje llamado Jesús, sus creadores le otorgaron cualidades de otros dioses para crear la figura de una deidad con poderes extraordinarios. La práctica de crear una nueva deidad con el empleo del perfil de otros seres mitológicos era bastante común en el mundo antiguo, como el dios Yahvé de la mitología hebrea y el dios Jesús de la mitología cristiana, a quien en esta entrega veremos que fue diseñado con las cualidades del profeta Zoroastro. Zoroastro fue un profeta y poeta persa que vivió entre los años 628 y 551 antes de la era común. El pensamiento religioso de Zoroastro se caracteriza por la dualidad, como por ejemplo Dios y Satán, ángeles y demonios, salvación y condenación, cielo e infierno, santidad y pecado, el bien y el mal, etc. El zoroastrismo es la religión que ejerció mayor influencia en las doctrinas de otras grandes religiones, porque está en el judaísmo, en el cristianismo, islamismo, neoplatonismo, en el estoicismo y pitagorismo. En el zoroastrismo, el fuego es un símbolo sagrado y purificador que representa la luz, la verdad y la presencia de Ahura Mazda, la deidad suprema. Los templos zoroastrianos mantienen fuegos sagrados que se consideran símbolos de la divinidad y la pureza ritual. En la Biblia hebrea, la imagen del dios persa está en la zarza que ardía y no se consumía, y entró al templo de Yahvé en la menorá o candelero de 7 brazos. En la religión zoroastriana, el agua es un símbolo de la fuerza sagrada y purificadora, un elemento fundamental en la cosmología y en sus rituales. Se le atribuye un carácter divino y se enfatiza la necesidad de protegerla de la contaminación. La fuente de agua está ubicada delante del templo dedicado al dios persa Ahura Mazda, y esa misma disposición se observa delante del templo del dios de la guerra Yahvé. Muy bien, veamos las semejanzas en la vida de ambos profetas, tanto del Galileo como del persa. La madre de Zoroastro fue visitada por un ángel para informarla que, aunque era virgen, estaba embarazada y daría a luz a un profeta. Según el Evangelio atribuido a Lucas, la Virgen María también fue sorprendida por la visita de un ángel o mensajero divino, para decirle que se alegrara porque la gracia de Dios la cubriría y concebiría un hijo al que le pondría por nombre Jesús. El verbo cubrir es un eufemismo bastante común en la Biblia hebrea, empleado para referirse al acto sexual, y en este caso con mayor razón, porque se oiría muy mal que la deidad copule con su ingenua seguidora o que penetre a su oveja. La concepción inmaculada de Zoroastro se produjo mediante un rayo de la razón divina, y su nombre significa hijo de una estrella, título que solo es asignado a un legislador político y religioso. En el Evangelio atribuido a Mateo, Jesús, al igual que Zoroastro, es identificado por una estrella y es presentado como el legislador del nuevo pacto.
El hecho de que los magos que visitaron al recién nacido Galileo vinieran del oriente lo asocia con la ubicación geográfica del país persa, donde los sacerdotes eran conocidos como magos. Según Heródoto, los magos eran una de las 6 tribus de Media. Ya en su juventud, la sabiduría del Galileo llamó la atención de los religiosos judaítas, del mismo modo que a la misma edad, la sabiduría de Zoroastro sorprendió a la gente. Otro paralelo bastante curioso es que Jesús, al igual que Zoroastro, fue bautizado en un río, y ese rito marcó el inicio del ministerio de ambos cuando contaban con 30 años de edad. Otra semejanza muy significativa es que ambos profetas fueron tentados por el diablo. Pasemos ahora a observar las semejanzas de las actividades ministeriales de Jesús con las del profeta Zoroastro. Jesús, al igual que Zoroastro, expulsaba demonios con la autoridad de su palabra, y ambos se destacaron por devolver la vista a un ciego. En otro paralelo, Zoroastro empleó una copa o grial sagrado y tuvo un ritual muy similar a la Eucaristía. El profeta Zoroastro también bautizaba a sus seguidores con agua, fuego y vientos sagrados. El profeta Galileo hizo lo mismo y fue anticipado por el anuncio de Juan el Bautista, de que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Esa supuesta predicción del bautizador, los creadores de la figura del Galileo le hicieron seguir los pasos del profeta Zoroastro. Así tenemos a Jesús imitando al profeta persa al bautizar primero con agua, como un ritual iniciático. Luego, a través de un soplo, bautizó en privado a sus apóstoles con el Espíritu Santo. Y posteriormente, ya en público y sin su presencia física, bautizó a sus seguidores con soplo o viento recio y con fuego. Los símbolos del dios Ahura Mazda están presentes en el cristianismo. El bautismo en agua, un ritual para los iniciados, y el bautismo con fuego, ocurrido en el día de la fiesta de Pentecostés, conforme se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Precisamente por esos hechos supuestamente milagrosos o sobrenaturales, Zoroastro fue declarado el Verbo hecho carne. Curiosamente, el autor del Evangelio atribuido a Juan le otorga la misma designación al Galileo ejecutado por sedición. El profeta persa se caracterizaba también por el empleo de símbolos y metáforas para comunicar su mensaje. El profeta Galileo también se destacó por el uso frecuente de comparaciones al proclamar su ideología político-religiosa. Muy bien, respecto a la enseñanza de ambos profetas, veamos las semejanzas entre la doctrina del profeta Galileo y del persa. Tal vez el término correcto no sea semejanzas, sino la fuente de las enseñanzas del Galileo, porque los descendientes del clan sacerdotal judaíta, estando prisioneros en Babilonia, fueron adoctrinados con la religión persa, el zoroastrismo. Y al regresar a Judea, como vasallo del imperio persa, la abrumadora mayoría de las enseñanzas del profeta Zoroastro fue incorporada a la religión de la tribu judaíta e impuesta a la nación en la fase posexílica. El judaísmo es una religión zoroastriana aplicada al dios tribal Yahvé. En este sentido, la religión de Zoroastro se identifica por el dualismo, la doctrina que afirma la existencia de dos principios supremos, increados, coeternos, independientes, irreductibles y antagónicos. En el zoroastrismo, Ahura Mazda es el dios creador y la fuente de todo bien. En el judaísmo, esa creencia se le asignó al dios de la guerra Yahvé. Y en el cristianismo, el arquitecto del universo es Jesús el Galileo. En el zoroastrismo, Espenta-Mayu es la verdad y trabaja junto al dios Ahura Mazda. En el cristianismo, es conocido como el Espíritu de verdad o Espíritu Santo o Espíritu de Jesús llamado el Cristo, y opera junto al Dios Padre y el Dios Hijo respectivamente. En el zoroastrismo,
Angra Mainyu o Ahriman es el dios del mal, quien actúa en oposición al dios Ahura Mazda. En el cristianismo, Satanás es el adversario de los dioses Yahvé y Jesús y de sus respectivos seguidores. De modo que la triada o trinidad zoroastriana está integrada por Ahura Mazda, Espentamanyu y Ahriman, y tiene su equivalencia en el cristianismo, donde la triada de dioses la integran el Dios Padre, el Dios Hijo o el Cristo o Jesucristo y el Dios Espíritu Santo. Otra semejanza con el cristianismo es que el zoroastrismo se basa en la idea de un conflicto eterno entre el bien y el mal, representado por Ahura Mazda y Angra Mainyu, y busca el equilibrio entre ambos a través de los buenos pensamientos, de las buenas palabras y las buenas acciones. Esto con el objetivo de mantenerse del lado bueno o del lado del bien. El apóstol Pablo en su carta a los romanos expuso esa lucha interna que sostenía, confesando que vivía sometido a una fuerza que le impulsaba a hacer lo malo, aunque no quería hacerlo. Jesús el Galileo en la oración modelo enseñó a sus discípulos a rogar a Dios para que no sean sometidos a la tentación o la prueba y que sean salvos del mal que les domina. Así que tanto en el zoroastrismo como en el cristianismo, la libertad es una falacia. Por tanto, se debe aprender a combatir el mal a través de la educación y la disciplina, ya que el Dios a quien se clama no se manifestó para solucionar este combate interno de sus seguidores. Tampoco el conflicto externo, la guerra en contra de quienes rechazan al Jesús divinizado. En el imaginario cristiano, esta supuesta lucha también se produce entre Dios y Satanás, y también entre Jesús deificado y Satanás. En este sentido, siendo Satanás el origen del mal en la mitología cristiana, los cristianos aprendieron a culpar de sus pecados al enemigo de Dios, al tentador, al maligno. Los cristianos transfieren su culpa al príncipe de este mundo y de ese modo se lavan las manos como Pilatos. Mejor dicho, lavan su conciencia. Es como afirma el conocido refrán: echa la ley, echa la trampa. Otra enseñanza que está en el cristianismo y cuya fuente es el zoroastrismo es la creencia en ángeles y demonios. En el zoroastrismo, los ángeles y demonios tienen una extensa jerarquía, y en el cristianismo, Jesús emplea el término legión, utilizada por el ejército romano para cuantificar su tropa o dividir su fuerza efectiva, y lo aplica tanto a los ángeles como a los demonios. La organización jerárquica de los seres angelicales está encabezada por ángeles y arcángeles, por serafines y querubines. En cuanto a la organización demoníaca, Saulo de Tarso lo clasifica en varias categorías y les identifica como entidades que controlan y operan en ciertas áreas geográficas con el fin de ejecutar el supuesto designio perverso, descripción que se puede observar en su epístola a la comunidad de Éfeso. Otra enseñanza de Jesús tomada del profeta Zoroastro es la salvación, la resurrección y la condenación. La figura mitológica de Jesús fue creada como un Dios salvador, un Mesías libertario que rompería el yugo impuesto por el Imperio Romano. Pero ante el fracaso de su proyecto, sus seguidores le reasignaron el poder de salvar a los israelitas de sus pecados. Y quienes rechazan su oferta redentora, en el día de la resurrección de los muertos y el juicio final, serán condenados por el Galileo ejecutado por sedición. Otra enseñanza de Jesús tomada del profeta persa Zoroastro es el cielo y el infierno. Los editores de la Biblia cristiana emplean el término infierno en la mayoría de las versiones en castellano, con el objetivo de infundir temor al lector y forzarle a una conversión por miedo al lugar ardiente. Sin embargo, el infierno no existe. Es solo una creencia forjada por protestantes y evangélicos para embaucar a los incautos y atraparles en su redil. Note que la versión católica, la Biblia de Jerusalén latinoamericana, traduce honestamente,
es decir, que translitera el término Gehenna, que es el basurero municipal de Jerusalén. La misma idea se puede apreciar en la Biblia del Oso, edición del año 1569, que traduce quemadero, explicitando su verdadero propósito de quemar la basura acumulada en la ciudad de Jerusalén. Otra enseñanza de Jesús tomada de Zoroastro es la santidad y el pecado. En este sentido, el Galileo ejecutado fue transformado en el símbolo de la santidad. Milagrosamente, de ser un hombre arrogante, violento, rebelde y conflictivo, se convirtió en el Cordero de Dios para expiar los pecados del mundo mediante su muerte considerada como sacrificio. Aunque su muerte fue la consecuencia de su propio pecado, sus seguidores reinterpretaron como un acto para redimir al mundo. La santidad es solo un concepto o una creencia, o si prefiere, es una falacia, una ilusión religiosa, porque la práctica del pecado no desapareció del mundo. Un ejemplo fresco es que en este mismo momento los dos países más religiosos de la tierra se están matando. Los adoradores de Yahvé y Alá están exhibiendo al mundo la hipocresía de la religión, lo inútil que resultan las enseñanzas piadosas, donde la santidad es una broma macabra. Otra enseñanza de Jesús tomada de Zoroastro es el juicio final y la salvación eterna. Son doctrinas primitivas elaboradas para controlar al ser humano y a la sociedad. El control es completo, control del pensamiento y de la conducta, individual y grupalmente. La condenación y la salvación son dos caras de una misma moneda, dos caras del mismo instrumento utilizado para someter y manipular al hombre, a su familia y a su comunidad. Otra enseñanza de Jesús tomada de Zoroastro es la esperanza mesiánica. Se espera que regrese en una segunda venida para comenzar la Edad Dorada, el reino milenial o la era mesiánica, un verdadero paraíso instalado en la tierra. En el zoroastrismo esperan al Salvador. Cuando llegue el final de los tiempos, se produciría la resurrección de todos los muertos. Las almas cruzarían un puente y serían juzgadas por sus pensamientos, palabras y actos. En el judaísmo, la era mesiánica anunciada por los profetas de Yahvé tendría lugar en la tierra, concretamente en la nación que se considera elegida por una entidad mitológica. El Mesías judaíta gobernaría el mundo desde Jerusalén a través de las leyes de Yahvé, y la gente disfrutaría de un periodo de paz universal nunca visto. En el cristianismo, donde todo se torna alegoría o se espiritualiza, la era mesiánica tendría lugar en alguna parte del vasto cielo. Muy bien, concluyo la presentación con la afirmación del escritor estadounidense Herman Melville. Es mejor fallar en la originalidad que triunfar en la imitación. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.